Estás a punto de entrar a un espacio sonoro donde tomamos un poco de cada mujer, niña y adolescente, gustos, miedos, alegrías e inquietudes para lograr una mezcla única en la radio online. A lo largo de estos minutos queremos inspirarte y hacerte saber que no estás sola. Mujer Radial. Música, consejos, experiencias, expertas, noticias y mucho más. Mujer Radial. Sororidad para todas y todos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Romero y el día de hoy te voy a hablar sobre el feminicidio. Acompáñame. El feminicidio es la forma más extrema de violencia de género y se define como el asesinato intencional hacia la mujer. El término feminicidio, acuñado en los años 70 por Diana Russell, surgió con el fin político de reconocer y visibilizar la discriminación, opresión, la desigualdad y la violencia sistémica contra la mujer, que en su forma más extrema culmina en la muerte. Mientras que la mexicana Marcela Legardé definió al término feminicidio como el acto de matar a una mujer solo por el hecho de pertenecer al sexo femenino, Legardé le dio un significado político por el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado. Sin embargo, la ONU reconoce que no existe una definición consensuada de los conceptos de feminicidio. Los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas e implican abusos continuos en el hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos poder o menos recursos que sus parejas. Según la ONU, alrededor de 47 millones de mujeres y niñas en todo el mundo fueron asesinadas en el 2020 por sus parejas íntimas o otros miembros de la familia. Esto quiere decir que en promedio una mujer o niña es asesinada por alguien de su propia familia cada 11 minutos. Los feminicidios se dividen en dos categorías: feminicidios íntimos y no íntimos. El primero se refiere al asesinato de mujeres por parte de las parejas o exparejas, mientras que el segundo resume el asesinato de mujeres por parte de personas con las que no tenían una relación íntima. Esto incluye mujeres asesinadas durante conflictos armados como armas de guerra, los llamados asesinatos por honor, en los que se mata a una mujer por supuestamente avergonzar a su familia. El asesinato de mujeres por razón de su raza o sexualidad, feminicidios perpetrados por otras mujeres actuando como agentes del patriarcado y el asesinato de mujeres transgénero. Bienvenidos a Mujer Radial. Sororidad para todas y todos. Hola, muy bienvenidos todos al programa Mujer Radial. Ya saben, yo soy Ana Paola Lara y me da muchísimo gusto que estén aquí otro jueves con nosotros, recordándoles que transmitimos por Hiperborea Radio, por Spotify, iHeartRadio, YouTube y Apple Podcast, y que las redes de contacto son @Hiperborea Radio en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Y por favor sigan Mujer Radial en Facebook como @Mujer Radial, y los lunes, ya saben, nos escuchamos en RTV México. Y bueno, hoy vamos a estar hablando, como ya escuchamos, sobre feminicidios. Vamos a estar profundizando sobre toda esta pues, definición y análisis que nos hizo muy bien Tania, pero pues también vamos a estar escuchando, justo para hablar del tema, vamos a estar escuchando especialistas y vamos a estar escuchando canciones justo que se tratan sobre el empoderamiento de las mujeres. Y hoy en Mujer Radial estará con nosotros, como bien les digo, la licenciada en Derecho Cristal González, feminista, cofundadora de la Red Nacional de Abogadas, defensora de mujeres AC, especialista en género y en derechos humanos. Vamos a platicar justo sobre las recientes reformas aprobadas en el Senado de la República para fortalecer las acciones de investigación, de sanción,
de prevención y reparación integral del delito de feminicidio. Y también en su sección Mitos y Verdades del Amor, la Sexualidad y la Violencia, estará con nosotros desde España el doctor Enrique Estolá, psiquiatra feminista, para hablar de uno de los temas que, bueno, yo considero de los más dolorosos de la humanidad, que es el abuso sexual infantil. Pero esta vez no hablaremos tanto de las víctimas, sino más bien de los victimarios, de los agresores. Si es verdad que existe diferencia entre los pedófilos y los pederastas. Mucha gente tiene muchas dudas al respecto y bueno, vamos a estar analizando y hablando todo sobre el tema con el doctor Estolá. Y en la recomendación de esta semana, esta vez, como ya les he traído, exposiciones, teatro, libros, esta vez vamos a hablar de una película que está actualmente en cartelera, que creo que es importante que todas y todos los mexicanos la veamos y analicemos juntos. Yo se las digo más adelante para que se queden picados y comenzamos. Tú eres distinta a todas las del barrio. Para mí, la princesa de la población. Eres hermosa como una perla. No debes pasar hambre, no debes de sufrir. Bueno, pues la verdad es que ya no sabemos si son buenas noticias o son malas noticias. Efectivamente sí nos da mucho gusto que en el marco del 8 de marzo de este 2023 se esté trabajando desde el Poder Legislativo para poder pues atacar este delito que escuchamos al iniciar el programa, el feminicidio, de manera más puntual, más coyuntural, más enérgica. Sin embargo, pues a nadie nos gustaría tener que estar hablando de este delito, que es un crimen, pues la violencia, como escuchamos, la violencia más exacerbada contra las mujeres, que es el quitarle la vida, y quitarle la vida por el hecho de ser mujeres. Yo sé que muchas personas de muchas edades, género, esferas, nos preguntan, a mí me han preguntado, ¿por qué el término feminicidio como tal? ¿Cómo es que se mata a alguien por el hecho de ser mujer? ¿Y por qué este asesinato sería más importante que el de cualquier otra persona? Por supuesto que no lo es así. Todas las vidas valen exactamente lo mismo. Sin embargo, pues sí ha sido muy importante que haya ya una definición, una categorización de este crimen que antes pues no se tenía como tal. Y ahora pues sabemos que sí, que en efecto sí se mata a mujeres por el hecho de ser mujeres. Y pues justamente hace apenas unos días en el Senado de la República se aprobaron una serie de reformas a distintas leyes, al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley General de Víctimas y a la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, justo para endurecer los castigos, este delito. Pero sobre todo yo lo pensaría y lo quiero pensar así, y es lo que quiero platicar con mi querida colega, colega de lucha. Yo soy periodista, ella es licenciada en Derecho, también especialista en Derechos Humanos y en Feminismo, pero sí platicar qué tanto tienen de avance estas reformas, si sí vamos por buen camino, si sí servirán para prevenir, para castigar más fuerte, pero sobre todo eso, el tema es disuadir, el tema es pues no solo cárcel y penas más duras, sino lo que quisiéramos es que este delito, licenciada Cristal González, amiga, ya no existiera. ¿Es así? Hola Ana Paola, sí, justo, creo que has utilizado la palabra correcta. Lo que buscamos hoy es que no exista, o sea, que los feminicidios dejen de suceder. La política me parece que acierta en un inicio al tipificarlo, al poderle nombrar, al poderle poner un tipo penal específico que se reconociera en todos los códigos penales de los estados, pero esa lucha ya quedó desierta, o sea, ya esa es letra superada, me parece, ¿no? Me parece que en este momento tendríamos que estarle apostando a la prevención, teníamos que estarle apostando a las garantías de no repetición, tendríamos que estar haciendo análisis de contexto respecto de en qué situaciones se dieron esos feminicidios que ya nos anteceden, que son miles, ¿no?
y a partir de ahí crear una verdadera política pública que estuviera protegiendo a las mujeres, ¿no? Me parece que ahí es donde nos quedamos cortos, porque a ver, ¿de dónde nace un feminicidio, no? O sea, el feminicidio nace de la violencia sistemática en contra de las mujeres, entonces es ahí donde tendríamos que estar legislando, es ahí donde tendríamos que estar poniendo la mirada y no en subir la pena, porque a ver, un feminicida que va a estar 200 años en la cárcel, pues qué aporte o qué beneficio trae eso para las familias de las víctimas, ¿no? Cuando tenemos niños huérfanos de feminicidio, esos niños se quedan sin apoyos gubernamentales, se quedan invisibilizados, a veces van a dar a casas de asistencia, a veces se van a dar a hogares con núcleos violentos igual. Entonces, no benefician nada esas penas. Yo no digo que no debamos sancionar con cárcel, me parece que sí, que es lo que procede, pero no solamente con la cárcel, ¿no? Claro, y bueno, sí quería comenzar con una pregunta que creo que hoy por hoy mucha gente nos hacemos diariamente, es a partir de esta tipificación, sobre todo la verdad es que es muy reciente en nuestro país, actualmente podemos decir la violencia contra las mujeres se ha exacerbado, se está aumentando los feminicidios, o más bien, licenciada, es porque antes no estaba tipificado y no estaba tan visibilizado y no estaba ahora sí que puesto en blanco y negro en todas sus letras y tan hablado y tan, o sea, no tenía como nombre, ¿no? Pero considera, sitúa en tu experiencia que ahora estamos viviendo más violencia, más feminicidios, o lo que sucede es que ahora tiene nombre y apellido. Sí estamos viviendo tiempos mucho más violentos porque justamente me parece que la inercia que tiene esta revolución de cambio en que las mujeres cada vez ocupamos o estamos haciendo esta inercia por ocupar nuevos espacios, por ser económicamente independientes, por ser profesionistas, etc., lleva justamente una confrontación, ¿no?, con este machismo patriarcal que tenemos interiorizado en la sociedad. Y sí, mucha de esa violencia se genera en los hogares por esa estructura, pero socialmente, bueno, también vemos una violencia que está en crecimiento, ¿no?, que está pululando todo el tiempo, pero justo también atiende al indicador de que ahora la nombramos y que ahora cada vez somos menos las que estamos dispuestas a quedarnos calladas. Entonces, en esta sincronía, pues son muchas más las mujeres que se atreven a levantar la mano, a decir yo también fui víctima, yo también estoy pasando por esto. El que haya espacios cada vez más ororos incentiva la denuncia, pero con el feminicidio pasa algo pues observable, ¿no? Las fiscalías, a pesar de que ya tienen todos estos protocolos, que tenemos una sentencia Mariana Lima, que tenemos una sentencia Carla Contigo, etc., las fiscalías siguen teniendo esta inercia de política criminal en la que, bueno, a lo mejor no es feminicidio, a lo mejor es un homicidio, seguimos teniendo esta inercia al suicidio, a las lesiones simples, ¿no? Entonces, habría que analizar realmente qué de todo eso que está en las fiscalías bajo estos tipos penales realmente se trata de tentativas de feminicidio, realmente se trata de violencia o realmente son feminicidios, ¿no? Claro, cuando se dice la triste y terrible y vergonzosa y dolorosísima cifra de que al día se están asesinando a 11 mujeres, ¿se está hablando sí de esta tipificación de feminicidio? Sí se está hablando de la tipificación del feminicidio, pero solamente de aquellas que logran vencer esa barrera jurisdiccional o estructural y que se tipifican y se investigan bajo el estereotipo o el tipo penal del feminicidio. Según cifras recientes, tendríamos más o menos 62 mujeres violadas al día y 753 víctimas de violencia familiar al día. Entonces, creo que el indicador de 11 mujeres víctimas de feminicidio al día nos queda ahí parpadeando, ¿no? Tal vez estaremos hablando de muchas más. El tema es que cuántas de esas no se tipifican como feminicidios o cuántas de esas ni siquiera sabemos que fueron ya víctimas de feminicidio y permanecen en calidad de desaparecidas, ¿no? Cristal, ¿para qué digo? Es un tema que bueno, a mí la verdad me lo sabes, que es lo que también nos mueve a ti y a mí en este mundo, y creo que como, o sea, es una simbiosis y una locura, ¿no? Porque por un lado, lo que decíamos al inicio, lo único que quisiéramos es que no existiera, y a la vez dedicamos buena parte de nuestra vida a atender este tema.
Entonces yo quisiera que nos explicaras más estas reformas para ahora sí que verle el lado positivo, para por lo menos esta parte, como yo le llamo, que ojalá fuese más disuasiva, ¿no? O sea, que ojalá también en la sociedad hubiera una cultura generalizada de entenderlo, de hablarlo, de analizarlo y entonces prevenirlo. Se habla de que a partir de estas reformas en el Código Nacional de Procedimientos Penales se incluye una definición de perspectiva de género para armonizarla con otros ordenamientos jurídicos, de tal suerte que los ministerios públicos, los policías, los jueces realicen sus funciones con esta perspectiva. Y entonces, bueno, se puntualizan los aspectos de prisión preventiva, oficios para este delito. Pero a lo que voy es, este tema de incluir la definición de perspectiva de género en todos los ordenamientos, ¿crees que sirva de algo? ¿Sí es un avance? ¿Sí realmente veremos a los policías, a los jueces y a los ministerios públicos actuar y referirse a los casos y abrir las carpetas de investigación con perspectiva de género? Mira, habrá que ver a qué definición aterrizaron, o sea, qué es lo que el legislador está entendiendo en esta reforma por perspectiva de género. Claro que abona el que tengamos homologados los criterios, porque somos desafortunadamente pues una sociedad poco interesada, digamos, en el análisis crítico de la conceptualización. Entonces nos vamos como a lo básico, ¿no? A que nos digan A más B es igual a C, ¿no? Entonces creo que abona el que tengamos criterios homologados, sí, pero habrá que ver ahora cómo esos criterios homologados se van a traducir en capacitación para los policías, para los primeros respondientes, ese criterio homologado, cómo es que se va a traducir en un indicador de medición pues de eficacia y eficiencia para los servidores públicos, ¿no? Habrá que ver realmente cómo es que se va a medir el cumplimiento de ese criterio homologado, ¿no? Claro, te lo pregunto, o sea, tú que directamente, diariamente ves este tipo de casos, ¿hay perspectiva de género? ¿Existe? ¿Hay ya alguna capacidad? ¿Existen? O sea, los policías que son como el actor inmediato, directo al que se busca, ¿no? ¿Realmente está habiendo un cambio en eso? No, me parece que todavía estamos bastante lejanos, aunque los esfuerzos están y se está recorriendo el camino, aún nos falta bastante para llegar a la correcta aplicación de la perspectiva de género, porque me parece que también hemos llegado ahora a la radicalización de que la perspectiva de género es, o se considera que es que hay que darle la razón a la mujer sobre todas las cosas, y eso no es perspectiva de género, ¿no? Claro, además como lo hablábamos también con una especialista del CIDE, aparte de género, o sea, en este caso género femenino, ¿no? O sea, género tiene que ver con la identidad de género que pues te identificas. Sin embargo, la verdad es que, bueno, como dices, yo siento que estamos años luz, pero bueno, como siempre es bueno empezar a establecer leyes. Luego también hablan de que se van a instrumentar un sistema de alertas y protocolos para buscar y localizar a las mujeres desaparecidas. Que se busca implementar fiscalías especializadas, evitar los estereotipos de género, justo lo que hablamos, regular la declaración de alerta de violencia de género contra las mujeres por parte de cualquier instancia de gobierno, así como para que inicien los trámites necesarios una vez que se declara. Yo quisiera aprovechar que te tenemos aquí para que le cuentes a la gente que nos escucha qué es lo que pasa, así qué es lo que pasa en México, por lo menos, bueno, en Ciudad de México, que es donde trabajamos más, pero tú también tienes oportunidad en otros estados de la República. Justo cuando una familia, una mamá, un papá, un hermano, una amiga, nos habla y nos dice, desapareció mi hermana, desapareció mi mamá, no encontramos a mi amiga. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que la realidad, contra la letra escrita, contra la ley, lo que está sucediendo? Y si con estas reformas tú crees que algo va a servir, y tú como ahí, de verdad, de que estás ahí en la primera línea de guerra, ¿qué es lo que crees que sí se tendría que modificar y qué es lo que buscarías que se modifica? ¿Qué sucede cuando una chica desaparece? ¿Cómo estamos actuando defensorías, activistas, demás, pero también las autoridades, y qué se necesita? Bueno, pues mira, justo supongamos, varía, digamos, en base al grupo etario, pero por ejemplo hablemos de un adolescente, ¿no? No sé, entre 13, que en este momento se están dando muchas desapariciones a esa edad, entre 13 y 25 años tal vez. Una mujer que desaparece entre este rango de edad, la inercia de la autoridad la lleva a decir que es una desaparición voluntaria.
Y entonces ese término que a mí me siento que me jalan los cabellos, ¿no? Cuando la autoridad dice es que es una desaparición voluntaria, me parece que es de lo más criminalizante, revictimizante que puede existir, porque anulas las causas que llevaron a esa mujer, a esa chica, a esa adolescente, a salirse de ese hogar. O sea, las mujeres solamente tenemos dos condiciones: actuamos por berrinche o porque estamos menstruando, ¿no? Y entonces la autoridad justamente se basa en eso y dice, bueno, pues esta niña está haciendo berrinche, es una ingobernable, se salió de la casa y ¿por qué no le gustan las reglas, no? Entonces, claro que retrasan muchísimo el protocolo de búsqueda. También hay que reconocer que las fiscalías especializadas en búsqueda tienen muy poco personal de policía de investigación, tienen muy pocas herramientas para hacer el seguimiento, el monitoreo de celulares y demás. O sea, en eso se pierde muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, hoy por hoy, pues bueno, claro que las búsquedas se retrasan. Una niña que se denuncia, no sé, a las 12 del día o a las 2 de la tarde, que los papás se dieron cuenta que no regresó de la escuela, la denuncia los papás la estarán terminando cerca de las 10 de la noche. Y a esa hora apenas la policía de investigación estará recibiendo su oficio para iniciar la búsqueda. Y si ya se salieron de la base y están en otra búsqueda, esa búsqueda de esa niña comienza cerca de las 3 o 4 de la mañana. 12 horas después, en 12 horas pasó de todo. Ya expusimos a esa niña a absolutamente cualquier peligro y riesgo. O sea, la búsqueda no es inmediata. Entonces creo que ahí es donde tenemos que poner el ojo en reducir esa tramitología. Tenemos experiencia, por ejemplo, ya en algunos estados que le están apostando a las fichas de búsqueda en Internet. Es decir, las personas por las páginas de Internet de la Fiscalía pueden realizar la solicitud de la ficha de búsqueda de manera inmediata, se le da aviso a Policía de Investigación y posteriormente la familia se traslada a las fiscalías a formalizar las denuncias. Entonces, me parece que ese es un proceso que, si se afinara, tendría muchos mejores resultados que lo que hoy estamos teniendo en las fiscalías especializadas. Claro, y se supone, bueno, se dice, se instrumenta un sistema de alerta y protocolos para buscar. Por Claro, ejemplo, cuando las chicas ya son encontradas o localizadas y la chica dice que justo se sale por un tema de violencia familiar, ¿no? Y entonces se reintegra a ese domicilio o a ese núcleo violento y no resolvimos absolutamente nada, ¿no? Claro, Cristal, pero justo, o sea, haz de cuenta, aquí ya lo señala, no sé, se instrumenta un sistema de alerta y protocolos para buscar y localizar a las mujeres desaparecidas. Yo escuché a la senadora Olga Sánchez Cordera muy optimista hablando de esta reforma y de estas implementaciones. Pero justo es lo que estamos hablando. Supuestamente ya existe un protocolo, ¿no? Pero estos protocolos, como dices, traban todo. Es una tardanza. El otro día, recientemente, teníamos un caso, ¿recuerdas? Esta chica que más bien su papá dio con el teléfono a través de estos dispositivos que localizan el teléfono y nadie lo acompañó. El señor fue a buscar el domicilio donde se encontraba el teléfono de la chica, pero pues evidentemente le daba miedo entrar solo. ¿Quién va a ser el responsable de estos protocolos? O sea, ¿quién es? Hay más que además están hablando a nivel nacional. O sea, mira, yo creo que es más de lo mismo y me parece sí de pronto una vacilada legislar sobre lo que ya existe. O sea, me parece un despropósito seguirle apostando a la política de escritorio y no a la política activa. O sea, ya tendríamos que estar avanzando en poner en acción todas esas políticas que ya existen, porque ya existe a nivel nacional un protocolo ALBA, ya existe una alerta AMBER, ya existe una alerta AMBER México. Entonces, me parece que es un desuso a estas alturas hablar de un nuevo protocolo para regular el protocolo del protocolo que ya existe. O sea, eso ya lo superamos, ya tendríamos que estar viendo qué estados no tienen todavía mesa de protocolo ALBA, qué es lo que hace falta para que ese protocolo ALBA funcione, cómo tendrían que estar entrelazadas las instituciones para que funcione. Hablar de alertas de violencia de género, bueno, no solamente tenemos alertas, tenemos toda una comisión con ABIM que se encarga de este monitoreo, y en lugar de estar legislando para hacerle nuevos protocolos o nuevas alertas
o nuevos instrumentos, tendríamos que estar viendo resultados, cuestionando a la autoridad cuántas de esas alertas les da seguimiento, qué haces con ellas, cómo las atiendes, etc., etc., ¿no? O sea, sí me parece, es esa parte en específico de los protocolos y las alertas de género me parece un desuso, ¿no? Un despropósito. No, yo también de verdad es que he estado leyendo, he estado tratando de leer todos los informes, estoy leyendo, pero de verdad dices, como dices, un poco más de lo mismo que obviamente políticamente suena muy bien y lo escuchas en el Senado y lo escuchas en el marco del 8M y con una presunción como si de verdad, por ejemplo, este otro tema que te quería comentar y les quiero comentar a todos los que nos escuchan. Dentro de las obligaciones del policía se establece que actuará bajo conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Ah, caray, ¿no? O sea, hay que hacer reformas para decir que el policía tiene que actuar con legalidad, con eficiencia, con profesionalismo y con honradez. Tratándose de delitos por razón de género, deberá de actuar con perspectiva de género. O sea, otra vez... Ana Paola, yo pensaría que tendría que hacerlo en todos, porque, ¿sabes? O sea, no es algo, insisto, o sea, no están descubriendo el hilo negro, no están aportando nada nuevo a la mesa, no están poniendo algo innovador, algo trascendente, no están pisando el territorio. O sea, me parece que ahí es donde está el problema. Si las legisladoras quisieran sumarse a esta causa, tendrían que estar pisando el territorio y acompañando, como lo hemos hecho nosotras, ¿no? Acompañando a las víctimas, sentándose 6, 12, 14, 20 horas en una fiscalía sin atención, y ahí conocer los problemas, porque, a ver, la reforma constitucional ya habla de que es una obligación de todo servidor público conducirse de esa manera. Por supuesto. Máxime tratándose de servidores públicos. Entonces, sí, o pues sea, no lo sé, ¿no? Mira, pensé, yo hace, que será como 4 meses, tuve la oportunidad de hablar con la fiscal de feminicidios en la Ciudad de México y me decía, mira, Ana, también entiende que no es nuestra culpa, hay veces que el proceso se inicia mal y si la carpeta ya se inició por un tema, va a ser muy difícil girarla al otro, que sea feminicidio, y a veces los propios familiares pues dan datos incorrectos, entonces nos dificultan. Y bueno, siempre te encuentras, hay otro tema que tú y yo y todas las que estamos en esto nos topamos diariamente, que es con que las fiscalías no se comunican entre ellas, ¿no? Entonces tienes un caso de una chica del Estado de México que asesinaron en Jalisco, y entonces la de Jalisco te dice que es la de Estado de México la que tiene que abrir la carpeta, la del Estado de México te dice que es la de Jalisco, y entonces yo les digo, bueno, ¿y no se pueden comunicar entre ustedes? Bueno, sí, pero es un proceso, porque como bien dices tú, ¿no? Y el memorándum y el documento y en esas horas la chica desaparecida pues ya pudo haber sido asesinada, ya, o sea, no entiendo esta falta de comunicación en las fiscalías, no entiendo el actuar de los ministerios públicos, la tardanza, no entiendo lo que dices, por qué si ya existe una alerta Amber, por qué tienen que hablar de otros protocolos. Y bueno, otro tema es que aquí, no sé, tú me dirás si crees que esto va a ayudar. Dice, cuando se tengan datos de que establezcan que hubo amenazas directas o indirectas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, en los casos en el que el cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado, depositado o exhibido en un lugar público, y cuando el sujeto activo haya obligado a la víctima a realizar una actividad o trabajo que haya ejercido sobre ella cualquier forma de explotación. Dice que en este caso la reforma establece cárcel de 40 a 60 años, agravándolo. O sea, ¿qué no se supone que cuando hay acoso, cuando hay amenazas, cuando hay estos antecedentes, pues justo son parte de las pruebas que los familiares, que la gente ya presenta de antemano o actualmente? Justo. O sea, más allá de eso, ya están ahí. O sea, el tipo penal habla de razones de género y enuncia una serie de fracciones, y en cada una de esas fracciones está todo esto que ya me estás diciendo, solamente que ahora, en lugar de que sea una fracción que enumere las condiciones de género, dice, bueno, ahora le vamos a poner un agravante. Ya el tipo penal no necesita agravantes, o sea, una carpeta de investigación bien integrada, sostenida con una investigación clara, precisa, no te da para menos de 60, 80 años.
Entonces ya no necesitas más agravantes, o sea, no hay una sola persona en este país que con la política que existe dentro de los centros penitenciarios aguante una sentencia de 80 años. Claro. Es irreal, o sea, estamos apelándole a lo inquisitivo para decir, wow, gané una sentencia de 200 años. Sí, pero ¿y qué más? O sea, ¿y con eso qué? ¿No? Entonces, Sí, de hecho ahora se habla de que también, ¿no? Que van a tener más años de prisión cuando la chica sea menor de edad, cuando sea adulto mayor, cuando esté embarazada, cuando tenga alguna discapacidad, que por supuesto, por supuesto es algo gravísimo, pero bueno, no sé, como dices, de 70 años ahora le van a dar 80, ¿no? Y esto, ¿cómo va a prevenir, cómo va a disuadir este delito? Y yo te preguntaría, bueno, podríamos ahí estar analizando todas estas reformas que, como te dije, en un momento yo, la verdad es que cuando empecé a escuchar y cuando justo un día antes tuve la oportunidad de estar con la senadora Olga Sánchez Cordero y no vienen muy buenas noticias, pues la verdad yo sí me esperaba otra cosa. Pero como sabes, el tiempo pues nos come, pero yo sí quisiera, porque aparte me encanta la claridad con la que lo hablas y con la que lo tienes siempre, licenciada, que nos dijeras 2, 3, 4, lo que tú creas que sí urge, o sea, que sí urge modificar. Urge para, como decimos nosotros, quisiéramos prevenirlo, quisiéramos no estar hablando de este delito, pero ¿qué urge para atender la desaparición? Que tristemente en muchísimos de los casos acaba en asesinato, en feminicidio de las niñas, las adolescentes y las mujeres. ¿Qué es lo que urge para realmente atender este delito de manera eficaz, expedita y que realmente se dé justicia? Uno, me parece que la más importante, presupuesto a centros de justicia, presupuesto a fiscalías especializadas y presupuesto al tema de las comisiones de atención a víctimas. Si garantizamos que todas las mujeres que acudan a denunciar estén debidamente acompañadas por un abogado que entienda de perspectiva de género, más allá de si es hombre o es mujer, seguro vamos a tener denuncias que procedan y mujeres con medidas cautelares y de protección que la saquen de esos hogares violentos y estaremos previniendo los feminicidios. Un registro nacional de huérfanos por feminicidio. No conocemos cuántos de esos niños están teniendo un impacto todavía secundario y aunque ha sido un tema recurrente, no existe a la fecha. Es terrible que no exista un registro de niños huérfanos por feminicidio y que estos niños estén sin ayuda. Tercero, y me parece que también es muy importante, capacitación, pero capacitación en serio, o sea, no capacitación de ya vine, te di un curso, no me hiciste caso, no entendiste, no, un curso en práctica, o sea, llevarnos realmente a los primeros respondientes, a los policías, a los ministerios públicos, a pisar el territorio. Y una vez en territorio, conociendo las problemáticas y sintiéndolas como las hemos sentido tú y yo, me parece que te cambia el chip porque te cambia. Me parece que esas tres tendrán que ser emergentes, ¿no? Ay, licenciada, pues la verdad es que hay mucho, la verdad es que como te digo, yo al principio creí que era una buena noticia, la verdad es que, como dices, creo que tristemente las senadoras, las diputadas, la gran mayoría de las mujeres que están en cargos muy importantes de tomas de decisiones, pues no estoy diciendo que no tengan una perspectiva de género, no estoy diciendo que sean feministas de mentira, pero lo que tú dices, no lo viven, no están con las víctimas, no reciben diario estas llamadas de niñas, mujeres desaparecidas, no las van a acompañar a las fiscalías, a los ministerios públicos, y creo que eso es lo que necesitamos. Y como dices, en la capacitación, creo que casi deberían estar obligadas, ¿no? O sea, estar obligadas a estar en estar horas ahí y que a la señora le digan, pues señora, van 8 días, pero estamos recabando pruebas y no se ponen de acuerdo el Ministerio Público. O sea, es un tema de sensibilización, es un tema de conocer. Creo que hay mucha indiferencia y mucha demagogia, ¿no? En este tema. Así que, pues licenciada, yo te pido que ahora sí que no nos abandones y para quienes nos escuchen, para eso está su red, que nos digas tus redes, tu contacto. También, como saben, en Ni Una Menos, justo a veces trabajamos muy coordinadamente con esta red. Que les digas tu contacto, porque bueno, la realidad es otra distinta totalmente a lo que estamos viendo con leyes y reformas. Sí, muy complicado. Pues en Facebook es Redafem, ahí nos encuentran, hay un grupo de abogadas a nivel nacional, 81 en total, que brindan servicios a costo sororo y hacemos trabajo pro bono en casos de violencia feminicida. Twitter es @licbrendachrist.
y ahí pueden seguirnos y encontrarnos, y cualquier tema de asesoría y demás, pues con todo gusto a través de la asociación civil les otorgamos la asesoría gratuita y nos hacen referencia a que lo escucharon con Ana Paola. Aquí en Mujer Radial. Pues muchísimas gracias, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por pues ahora sí que hay que en serio leer las cosas con la letra chiquita y que no nos vengan con más de lo mismo, la verdad, como bien dices, hay que analizar bien este tema, pues a darle y a seguirle trabajando, quienes sí estamos en el tema, a tratar de llegar a las autoridades, también hay que hacerlo, licenciada, creo, ¿no? Es importante también nosotros acercarnos y decir qué es lo que hace falta y luchar y seguir en esta exigencia de lo que sí se necesita, como bien señalas, antes que nada, presupuesto y verdaderamente voluntad para hacer un cambio. Completamente. Muchísimas gracias, Ana, y celebro mucho que tengas este espacio que hace tanta falta. Muchísimas gracias, te mando un abrazote y estamos en contacto. Gracias. Estás escuchando Mujer Radial, sororidad para todas y todos. Ana Paola Lara te espera en todas sus redes para que juntas y juntos opinen, comenten y compartan. Síguela en Instagram, @AnaPaoLP81, Twitter, @AnaLaraPaz y Facebook, @AnaPaolaLaraPaz. También encuéntranos como @Mujer Radial Oficial. En un momento regresamos. En Cadivi estamos comprometidos con la rehabilitación a personas con discapacidad visual y por ello contamos con diversos programas para lograr la rehabilitación integral. Conoce los servicios que Cadivi te podrá brindar y comunícate a los números 5555 18 08 70 y 5621 85 99 29. Recuerda que tú puedes ver por ellos. Somos Agrofaro, radiorrevista dedicada al sector agropecuario. Puedes escucharnos todos los martes a las 5 de la tarde a través de Hiperborea Radio. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como @Agrofaro Radio, tu guía en el sector agropecuario. RTV México, solo para tus oídos. Mujer Radial es tu espacio. Si eres emprendedora, músico, estás en un movimiento o solo quieres hacerte escuchar, ponte en contacto con nosotros vía correo mujerradial@gmail.com, WhatsApp 5514 3745 55, Facebook @Mujer Radial Oficial. Continuamos. Mitos del amor, la violencia y el sexo, con el doctor en psiquiatría y feminista, Enrique Stola. Voy arrasando con lo que venga, con mi pluma y mi poema, cruzaré la cordillera y si estoy en medio de la tormenta, Pues ya estamos aquí de regreso en Mujer Radial, en una de mis secciones favoritas. Bueno, todas las que como todos estos temas, la verdad, son interesantísimos y creo que es lo que debemos hacer, que se vuelvan interesantes para la mayor parte de la gente porque es la mejor forma de erradicarlos, hablarlos. Y es que esta vez vamos a hablar de un tema en el que yo he estado metida hace tiempo y que no hay día que no me duela, no hay día que no siga sorprendiendo y siga pensando que es en algo en lo que debemos involucrarnos absolutamente todas y todos para acabar lo que es el abuso sexual infantil. Y para ello está aquí en la sección Mitos, Verdades del Amor, de la Sexualidad y de la Violencia, desde España, el doctor Enrique
Estolá, psiquiatra feminista, especialista en psicología clínica, y también él, igual que como la licenciada Cristal, es activista por los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños, porque sin duda pues es un sector que todas y todos tenemos que cuidar. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Desde Buenas aquí. noches. Sí, muchísimas gracias. Pues, doctor, este tema, como lo hemos señalado, tiene muchas aristas. Seguimos siempre insistiendo, y yo quiero que la gente de nuestro país tenga la conciencia de que México sigue ocupando el terrible primer lugar en abuso sexual infantil. Diariamente cientos de niñas y niños son abusados, y que por ahí dicen que al menos todos conocemos a 3 personas abusadas o a 3 abusadores, cuando menos. Por eso es un tema que está ahí en las casas, en las escuelas, al lado de nuestra casa, en las iglesias, en todas partes, y que a veces no queremos ver. Y pues en este caso, doctor, queremos abordar contigo algo muy, muy puntual, que es el tema de los victimarios. ¿Quiénes son los agresores? Hablar más del perfil de estos agresores y si existe una forma o no existe de poder comenzar a identificarlos, o pues no, realmente están camuflados en esta sociedad, diariamente, incluso en nuestras casas. No, la verdad que no existe una forma de detectarlo, o sea, porque no existe un perfil. Muchas veces aparecen por ahí algunos perfiles de agresores. Si ese perfil existiera, seguramente habría tests que validaran y mostrarían como una especie de radiografía, bueno, este señor es un agresor sexual. Pero no podemos encontrar en un test que alguien aparece como un descontrol de los impulsos y no es un agresor sexual. Y no podemos encontrar con alguien que tiene un buen control de los impulsos, pero es un agresor sexual. Entonces, no hay un perfil. Veamos lo segundo también. Uh-huh. El lugar más peligroso para los chicos es la propia casa. Oh, sí. Porque allí se produce el incesto paterno-filial. Ese incesto paterno-filial lo lleva adelante el padre biológico o el padrastro, que actúa como un ejercicio de poder sobre el cuerpecito de la nena, del nene, de los hijos que haya. Fueron las feministas norteamericanas de la década del 60 las que hicieron visible que eso ocurría, porque durante el siglo XX hubo un silencio fuerte sobre el incesto paterno-filial. Entonces, además hay otras personas riesgosas, incestuosas. Son abuelos, son tíos, son hermanos mayores, los vecinos. O sea, digamos que esta es un área. Y el otra área de fuerte riesgo para los chicos son los niños y niñas vulnerados por el sistema económico, o sea, empobrecidos. Claro. Y en donde van grupos fundamentalmente de varones a prostituir, a abusar y a prostituir a esos chicos, a esas chicas, a esas adolescentes y meterlas en la rueda de la prostitución y de la trata de personas, ¿no? Con fines de explotación sexual. Entonces es un problema muy serio, en donde todas las estrategias que servirían para proteger a niños y niñas generalmente son paralizadas precisamente por aquellas personas que se desgarran las vestiduras cada vez que se conoce alguna agresión sexual que impacta socialmente, digamos. Pero son las primeras que en decir después, no, educación sexual integral en la escuela, no.
porque van a meterle ideas a mis hijos, etcétera, y lo que le van a enseñar con la educación es a respetar su propio cuerpo, respetar el otro cuerpecito de la otra persona, de sus amigos, de sus amigas, y tener palabras adecuadas para pedir ayuda si es que están siendo agredidos sexualmente. Cuando le negamos eso, cuando vienen esas teorías, como el otro día leía a un tipo diciendo hay que mantener la inocencia de los chicos. No. Cuando los chicos se encuentran con la pornografía a través del teléfono, hoy a los 7, 8 años, y este señor diciendo hay que mantener la inocencia de los chicos y no a la educación sexual integral. Esto es dejar a los chicos y a las chicas así, en manos de los agresores sexuales, sea el progenitor, sea el padrastro, el abuelo, el tío, el vecino, el maestro, el cura, el obispo. Totalmente desprotegidos. O el psiquiatra que lo atiende. También. No, y además esta desprotección cuando no les das las herramientas de conocer y hablar de sexualidad tal y como es, creo que otro gran problema que también, bueno, yo que he estado leyendo mucho al respecto, es el tema de la autoridad, ¿no? Por una parte los tienes desarmados al no tener herramientas de educación, de conocer su cuerpo, de conocer los límites, de conocer sobre las sexualidades de sus casas. Pero por otra parte, este tema de que pues siempre en esta relación de abuso hay una asimetría, ¿no? Y hay un poder y hay un poderoso y un dominante. Y este tema que por lo menos en mi país, doctor, que lo conoces y conoces bastante el tema latinoamericano, por supuesto, Sí, sí. no sé si suceda también en Argentina, pero aquí todavía se habla mucho de respeta a tus mayores en todos los sentidos y casi todo lo que te digan lo tienes que atender y tienes que obedecer, ¿no? Aquí el tema de la obediencia es algo supravalorado y a los niños es, bueno, y lo sabes, ¿no? Y llegas y abraza a tu tío, abraza al cuñado y dale un besito y no seas grosero y sea amable y sea cariñoso, pero además obedece. Entonces, en muchos casos que yo he observado, que hemos visto, pues hay un tema de que al niño, a la niña le entran por la autoridad, le entran por ese exceso de autoridad donde tiene que obedecerlo y tiene que hacer lo que el adulto y lo que el mayor dice. Sí hay un abuso de este tema y quisiera en ese sentido introducirlo a lo que señalas que es el peor lugar, que es súper triste, que es en los propios hogares. ¿Qué pasa cuando tú le dices es que es tu papá? Es que es tu padrastro, es que lo tienes que obedecer, es que él jamás te haría daño. Él todo lo que te dice es por tu bien y todo lo que hace es por tu bien. ¿Cómo podemos, o sea, como deshacer esta educación que por años es en la que hemos tenido insertada y la tenemos ya de esta obediencia y sumisión absoluta ante el padre, ante el tío, ante el abuelo, que muchísimas veces pues Sí. lleva a esto? Yo creo que ahí es importante, por un lado, las políticas educativas hacia las mujeres, porque son las mujeres que sufren violencia o mujeres que están en una situación de subordinación, porque la sociedad las ubica en esa posición de subordinación en el vínculo de pareja heterosexual, que muchas veces le inventan un padre a los hijos. Entonces los hijos perciben que ese padre no se preocupa, no los quiere, no es un padre que esté pensando en eso, y sin embargo ahí está la madre diciendo no, tenés que entenderlo, está muy cansado, tenés que entenderlo, él siempre me habla muy bien de vos, te quiere mucho. Eso es inventarle un padre, y eso es cuestionar el criterio de realidad de ese hijo o esa hija. Y cuando se le está cuestionando el criterio de realidad, lo que se está generando es patología, enfermedad en ese hijo o en esa hija. Lo que se está generando son conductas neuróticas. Lo que se está generando es una situación de confusión. Porque Claro, lo porque que no percibe tiene que ver la realidad con lo hijo, que vive. exactamente, lo que percibe ese niño, esa niña, es una realidad de ese padre o progenitor
y la madre que tiene autoridad le muestra a otro, con lo cual el chico piensa que está totalmente equivocado, pero a la vez siente y vive otra realidad. Entonces, no, esto para las mujeres que están escuchando, no le inventen un padre a sus hijos. Es un error. Y si un padre tiene mala relación con esa hija, ese hijo, con los hijos, y ese hijo mala relación con ese padre, etcétera, eso es autónomo, ellos se encargarán de resolverlo en algún momento. La madre no se tiene que meter para nada y no tiene que cuestionar el criterio de realidad de ese niño o esa niña. Doctor, y ya entrando justo en este posible padre, padrastro, abuelo, familiar, como decimos en la mayoría de los casos lo es así, alguien muy cercano, tú has estado hablando y abordando el tema de la pedofilia y la pederastía. Yo en cursos que he tomado, en talleres, demás, te hablan de que, bueno, la pedofilia, pues sí es, como su nombre lo dice, pues es una parafilia y es un trastorno mental, ¿no? Con una inclinación sexual que se caracteriza por el gusto y la preferencia, la atracción sexual hacia los niños y las niñas. Lo mencionan como un desajuste, un desorden mental. Y la pederastía no es así. Entonces te señalan que un pedófilo incluso puede sentir esa atracción y no ejercerla. Puede quedarse en sus fantasías, en sus deseos, al saber que es algo que es negativo y totalmente un delito y algo terriblemente dañino para los menores, puede quedarse simplemente con su filia y ya. Y por otra parte, que el pederasta, pues al revés, sí lo ejerce y puede igual tener atracción por niñas, niños, mujeres, adultos, sin distinción. Y que un pedófilo no siempre abusa y un pederasta siempre lo hace, ¿no? Y termina cometiendo el crimen. Pero entonces se vuelve muy confuso porque entonces, bueno, entonces al pedófilo pues más bien hay que exculparlo. Me imagino tú que has estado muy involucrado en juicios de abusadores. ¿Cómo podemos entender, porque de verdad te lo digo honestamente y por eso me interesaba tanto, cómo podemos entender esta diferencia? Si la existe, no la existe, al pedófilo hay que atenderlo, al pederasta hay que encerrarlo, al final todos son pedófilos. ¿Cómo sucede? Y que nos expliques esta diferencia, y ahorita te tengo otra pregunta que de verdad me está todos los días aquí rondando en la cabeza, pero primero vamos a analizar esto. Mira, hay algunas posiciones dentro de la psiquiatría y de la psicología que hacen esa diferencia. Uh-huh. Otros no. A ver, ¿quiénes consumen lo que se llama que le dicen, y está mal decirlo así, pornografía infantil? Porque no es infantil, sino que es pornografía que es explotación sexual de niños, niñas, adolescentes, con imágenes fotográficas, videos, etc. ¿Quiénes lo consumen esos? Lo consumen un montón de varones que por ahí no han actuado sobre el cuerpo de un niño, de una niña directamente, pero que, a ver, como mujer, muchas veces vos habrás sentido una mirada invasiva de un varón. Claro. Sí, te parece que sienten los chicos por ahí con miradas de algunos varones que están ahí en los parques observándolos, etcétera. ¿Con qué se masturban estos señores pedófilos que aparecen como hombres sufrientes para muchos que los disculpan? Y que dicen, no, que vayan al tratamiento. Sí, que todas las personas tienen derecho a tratamiento. El pedófilo, pederasta, cualquier agresor sexual. ¿Pero qué? ¿Vamos a decir que eso es una orientación sexual? No, eso es un delito. Que vayan y se hagan tratar. Y generalmente yo cuando he escuchado colegas que hablan de que han tenido un caso, son muy pocos los que se van a hacer tratar, pero que han tenido un caso en su tratamiento, y generalmente hubo un apriete de algún familiar diciéndole que si no va y se trata es porque lo va a denunciar, pero si han llegado a fantasear con la denuncia es porque algo ha hecho también. Claro. Pero está además el tema de
todo lo que es la pornografía y cómo ha impactado y cómo ha explotado desde la aparición de Internet. Entonces, digamos que cuando estamos en el tema de educación, no hay que hacer esa diferencia. No hay que hacer esa diferencia. Tú como psiquiatra Pero hablar no la haces. pedófilo, yo no la hago en absoluto. Okay. En absoluto. He sacado una posición recién y he dicho, si se quiere discutir esa cuestión, que se discuta en círculos académicos, con personas muy capacitadas, pero no a nivel público, porque eso pasa a ser una justificación de las agresiones sexuales. Es decir, discutir la diferencia es casi, decimos, una masturbación mental. Basta de eso. Necesitamos acciones políticas que transformen esta situación y que protejan a los chicos y a las chicas de todos aquellos que quieren ejercer el poder sobre sus cuerpos. Doctor, cuando has estado, ahora sí que aprovechando sobre todo toda tu experiencia, cuando has estado en casos de este tipo, si nos puedes compartir, existe, o sea, sí existe el tema de que sea una menor sanción por decir que sí es un enfermo mental, a eso recurren estos agresores, pues delincuentes, hay que decirlo, a esto recurren a utilizar el tema de que están enfermos para buscar sanciones menores. ¿Cómo entras tú en estos casos para decir, me gusta que lo repites una y otra vez y quisiera que se le quedara a todo el público? Pues no son unos monstruos que ves en la calle y que todo el mundo corre, no, o sea, son hombres comunes y corrientes normales, a veces incluso muy respetables, ¿no? Que el típico que te dicen, ay, pero si este señor era tan respetable y tan decente y demás. ¿Cómo lo ves tú cómo lo has vivido? Si nos puedes compartir alguno de los casos, cómo buscan defenderse y al final, no puedo evitar, o sea, puede que me equivoque, doctor, pero te lo digo, en algún punto yo también creo que pues también se debe analizar mucho más los perfiles, como dices, no existe un perfil como tal, pero es que igual que en el feminicidio deberíamos buscar el acabar con feminicidas, acabar con abusadores sexuales, y creo que eso va de entender muchas cosas, de entender la educación de esas personas, de entender todo lo que vivió el agresor, no para disculparlo, no para exculparlo, pero sí para poder ir buscando estos caminos de verdadera prevención. Pero quisiera que nos compartieras tú cómo lo vives y cómo intervienes tú como psiquiatra para que pues este delincuente tampoco sea exculpado. Mira, hace unos 20 años atrás, 25 años atrás en Argentina, hubo algunos casos donde hubo denuncia de incesto paterno filial, etcétera, y algunas juezas, algunos jueces exculpaban a estos agresores sexuales, diciendo que, bueno, que se había cometido un error o que tenía que ver con su historia, pero que había llorado y que se había arrepentido, y había terapeutas que hacían sesiones para que lloraran y se arrepintieran. Y recuerdo haber leído una sentencia en donde una jueza le ordenaba a la mujer que controlara la sexualidad del marido. Esas bestialidades existían en Argentina. En este momento es muy difícil que en cualquier caso los agresores sexuales puedan aducir enfermedad. Okay. No va por ahí la cosa. La cosa va porque tienen muy buenos, los agresores de la alta clase tienen muy buenos tienen abogados. muy buenos abogados, Claro. muy buenos abogados, y además complicidades dentro del Poder Judicial, Por supuesto. que hace que en general queden libres. Entonces los jueces llenan las estadísticas generalmente con gente de baja clase. Ahora, los abusadores, los agresores sexuales están por igual distribuidos en cualquiera de las clases sociales, en cualquiera de las religiones, en cualquiera de las profesiones. Tenemos psiquiatras, psicólogos, pederastas, pedófilos, violadores, jueces, tenemos que son violadores, tenemos en todas las profesiones. Los varones, tenemos representantes, digamos, de lo que es la violencia sexual contra las mujeres, niñas y niños. Doctor, Entonces, sí.
No, sí, que Dime. ahorita como me estabas diciendo esto, y no quiero sonar sexista ni pasarme del término, pero sí la pregunta es obvia. ¿Es un tema más propio del hombre? O sea, Por supuesto, en todos claro, los o lugares. sea, yo lo sé Las que estadísticas muestran que entre el 87 y el 90% en todos los países somos los varones los que hacemos esto, ¿eh? sí, Es claro, una no, práctica disculpa, sexual sí, claro, masculina. no, disculpa, me expresé mal la pregunta, esto lo sé, pero lo que voy es, podríamos decir, o sea, lo quiero decir al revés, podríamos decir que es característico del hombre ser un abusador. O sea, ¿cómo puede ser que haya tantos hombres y de todas las esferas y de todas las educaciones? ¿Cómo puede ser que haya tantos abusadores? Yo siempre me lo pregunto, es algo primitivo, es algo instintivo, es algo instintivo animal? Tú que lo ves desde el punto de vista No, psiquiátrico. no es ni primitivo ni instintivo. Esto no ocurre por ahí, por ejemplo, no ocurre en algunas sociedades que todavía existen, que son cazadoras reproductoras, que son muy respetuosos de los cuerpos. No. Esto es la forma en que hemos ido construyendo nuestras sociedades, en este caso las occidentales y cristianas. Cómo las hemos ido construyendo. Las otras sociedades han tenido una historia diferente, pero con el mismo resultado, las sociedades complejas, digamos. Y tiene que ver con la educación y que nosotros, los varones, estamos simbólicamente autorizados a ser propietarios de cualquier cosa. Y esto significa ser propietarios de un espacio, ser propietario de un objeto y ser propietario de cuerpos. Estamos simbólicamente autorizados. Luego, cada varón, en base a la ética, sus valores, etcétera, decidirá si lo actúa o no. Claro, sí. Para algunos es horrible esa autorización, otros la actúan. Y entonces encontramos gente que por ahí no hubiera teóricamente violado en otras circunstancias, pero en una guerra le ordenan que tienen que entrar a la ciudad y violar, y la mayoría de ellos cumple la orden. Doctor, sea, claro, sí. en este tema yo quiero decirte para culminar, porque por supuesto como siempre el tiempo nos apresura, pero no me quiero quedar con esta pregunta que la verdad es difícil. La mayoría de los casos de abuso sexual que se dan en los hogares que viene del padrastro, del papá biológico o del abuelo, estas personas, o sea, lo digo sobre todo para las mamás, las mujeres, las hermanas, las que están ahí en casa, ¿hay alguna forma, un papá que va a abusar de su hija, de su hijo, era un abusador antes? O sea, sí, ¿cómo podrían ser las alertas de las mamás? O sea, porque nosotros, hemos visto unos casos de papás abusando a bebés de 6 meses que van y les van a dar la leche, o sea, cosas de verdad que son terribles. Pero yo me pregunto, esta relación del papá con la mamá, y que la mamá me parece un poco muy fuerte, que no lo sienta, que no lo sepa, que no haya características de este personaje, del propio padre a veces, ¿no? El abuelo, el abusador. Estos señores, estas personas, ¿son agresores desde siempre? O a veces sucede nada más en su seno familiar, porque es donde, aquí en mi país se hizo un estudio donde se estudiaron 6 estados con el mayor casos de abuso sexual infantil, y la respuesta, doctor, era de los padres, de los abuelos, de los tíos, decía, esos son cosas de familia. Esas son cosas de nuestra familia y se arreglan entre la familia, y nada tiene que ver ni el Estado, ni la política, ni los médicos, ni nadie se debe meter. Entonces, sí hay también una complicidad familiar, o estos abusadores son agresores desde jóvenes y llegan los hijos y entonces también, o se desata ahí en el núcleo familiar. Es muy difícil detectarlos, es muy difícil detectarlos, pero cuando se los detecta, ahí está cómo la familia resuelve esa situación. Entonces, en la medida de que las mujeres han ido tomando conciencia de género, digamos, y de sus derechos, han aumentado las denuncias. No han querido entrar en niveles de complicidad.
En No. cambio, otras mujeres han estado atrapadas por ese sistema de creencias de que hay que mantener la familia a toda costa, Claro. y entonces le dicen a la chica que va y le cuenta a la mamá, o al chico que le cuenta a la mamá, le dicen, bueno, basta, esto no va a volver a suceder, esto no se cuenta a nadie, Ujú. se resuelve aquí en la familia. Así Esto es. sucede no solo en México, sucede en toda Norteamérica, sucede en Estados Unidos, en todos los países del mundo, en Francia, en España, en Suiza, en Bélgica, sucede en todos los lugares. Doctor, para culminar, nada más me gustaría, yo sé que es muy difícil, porque cada caso es distinto, pero me gustaría que pudiera, sobre todo, porque son mujeres, la mayoría de las personas que nos escuchan, madres de familia, madres como yo, con un niño, con una niña, que nos dieras como psiquiatra, como especialista en estos temas, ¿cómo educamos a nuestros hijos sobre todo varones, para que no sean abusadores? Porque yo sé que hay muchas mujeres que les cuesta aceptarlo, ¿no? Y piensan, no, mi hijo jamás, mi hijo nunca. Pero no, es que sí, sigue sucediendo y cada vez, tristemente, hay más adolescentes abusadores. ¿Qué nos podrías decir a las madres Sí. de niños para prevenir este terrible delito? Bueno, esto que existen adolescentes abusadores tiene que ver con que no tienen educación sexual y que la pornografía es la que los educa. Por eso Ok. está aumentando la violación en grupo por parte de los adolescentes también. Entonces, el consejo que hay que darle a las madres es: eduquen por igual a varones y mujeres, y edúquenlos, vayan, busquen libros de educación sexual, hay libros sencillos de educación sexual integral, y désenlos sin miedo a los chicos, a las chicas, y léanlos con ellos. Y van a enseñarle a respetar sus cuerpos, eso. Amor, educación y respeto, ¿no, doctor? Exacto, Por igual. exacto. Pues muchísimas gracias. Y Y también, el otro, perdón, y el otro tema que tienen que grabárselo: no le inventen un padre a sus hijos. eso es súper importante. Una versión, ¿no? Una versión del papá de ese Exacto. señor que es como también romantizar, ¿no? Es las señoras creyéndose el marido que no tienen y el papá que no tienen sus hijos. Exacto. Ay, doctor, Bueno, pues muchísimas muy gracias. Y bien. yo también les digo que lo sigan. Por favor, sigan al doctor. Todo el tiempo está posteando cosas sobre este tema en Instagram, en Twitter. A veces uno no tiene a veces tiempo para escuchar todo un podcast, pero cuando puedan, métanse a sus redes. Doctor, recuérdanos las redes porque todo el tiempo estás hablando del tema. Sí. Y si te quieren consultar, pues que te consulten directamente. Todas mis redes son Stola, S-T-O-L-A-E, Stola E. Nada más, Stola Tola Enrique. Ajá, con S, Tola Muy bien, Muchísimas exacto. gracias. Te mando un abrazote y Hasta ya pronto. descansa. Chao, hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Mujer Radial, sororidad para todas y todos. Esta es la recomendación de la semana en Mujer Radial. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo, agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que... Me encanta esta canción. Cuando escucharon, la verdad es que hubo muy buena música. Gracias, Tania, por la selección. Esta es María José, la que se pone bien. También escuchamos hace rato a Rebeca Lane. También métanse ahí en el podcast y consulten, porque de verdad siempre ponemos buena música. Lástima que podemos poner poquitito porque se nos va el tiempo. Y bueno, justo en la recomendación, me hubiera gustado hablar de esta recomendación también con el doctor Estola, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Pero pues yo les pido que la vean todos y todas y que después incluso les propongo aquí a la producción que incluso podamos hacer una mesa para analizar esta película que es mi recomendación. Ahora sí que la vi el viernes de pura casualidad porque dura 3 horas, es un poco larga, pero
creo que no tiene desperdicio, y no les voy a decir que porque está buena o porque está mala, sino por lo que nos deja, ¿no? El contenido que tiene. Es la película Que Viva México, la nueva película de Luis Estrada. El director Luis Estrada, como ya varios lo conocen, es el mismo director de La Ley de Herodes, La Dictadura Perfecta, El Infierno, todas estas películas que hablan de la idiosincrasia mexicana, y desde la parte pues más, pues ¿cómo le podemos decir? Más vil, la verdad, más vil de nuestra cultura. Yo sé que en México tenemos muchísimas cosas hermosas, mucho que valorar, pero también, la verdad, mucho de lo cual todavía tenemos que avanzar, progresar, caminar, y ahora sí que desencadenarnos de esto. ¿A qué me refiero? Viva México es una película que toca el tema pues de la miseria humana que a veces somos, ¿no? Hombres, mujeres, incluso adolescentes, adultos mayores, y esta miseria dada justo por lo que hablábamos con el doctor, por la falta de amor, por la falta de valores, por la falta de una educación igualitaria, equitativa, y justo me llamó mucho la atención porque en la película, que es una película desde año 2023, y todavía vemos a la figura de la mujer totalmente devaluada, totalmente pisoteada, humillada, mujeres de todas las edades, de dos estratos sociales muy distintos, mujeres rurales, mujeres urbanas, mujeres profesionistas, mujeres del campo, pero todavía con una connotación sumamente dolorosa. Tuve la oportunidad el fin de semana de conocer a gente que estuvo en la dirección, en la postproducción, y yo les decía, híjole, no sé qué tan propositivo es seguir viendo esto en el cine, pero yo creo que sí, porque todavía todas las que nos escuchan, de verdad es bien importante darnos cuenta que todavía, como lo hablábamos con la licenciada González, con el doctor Estola, hay mucho que caminar. Se habla tan sencillamente de la mujer como una prostituta, como un objeto, de chavitas de 14 años que están embarazadas y que las casan con hombres de 60 años, de hermanas que se las prestan entre cuñados porque con eso se pagan mercancía, de mujeres que solamente piensan en un poco más educadas y con mayor acceso a recursos, pero solamente piensan en tener marcas, en cómo se van a vestir, en cómo humillar a la mujer que tienen al lado. La verdad es que yo no sé si sigo enojada, molesta, con el estómago retorcido, pero sí creo que vale la pena verla para ver todos estos patrones que estamos repitiendo. A veces, ya saben, en estas fiestas, creo que todo mundo, mexicanos, mexicanas que me están escuchando, se van a sentir reflejados, ¿no? Todavía estas fiestas que hacemos en casa donde hay niños, niñas y los papás, las mamás, pues sí, la verdad es que alcoholizados, teniendo comportamientos pues nada ejemplares con los menores, y estos menores justo aprendiendo todo esto que nos decía el doctor, ¿no? Aprendiendo de la sexualidad a través de la pornografía, de conductas machistas, misóginas, patriarcales. Es un todo. Ahora sí que esta película también, como la que acaba de ganar todos los Oscars, es un todo del todo al mismo tiempo. Es muchas cosas en 3 horas, pero muy tristes, y que debemos sentarnos a reflexionar. Como familias. Tenemos que reivindicar el papel de las mujeres, de los niños, de los abuelos, de los hombres. Los hombres tampoco no son máquinas productivas solamente de dinero, que tienen que pagar todo y que tienen que sostener todo. Tampoco son eso. Y esta película, bueno, estoy segura que van a salir pensando, sintiendo muchas cosas. No se las quise contar como tal para no espolearles, pero sí, por favor, ojalá la puedan ver para que la semana que entra, bueno, en 2 semanas, porque la semana que estamos vacaciones, podamos hacer una mesa y la analicemos desde diferentes perspectivas de género, desde el tema capitalista, desde el tema de vista familiar, desde el tema de vista de la idiosincrasia mexicana. Creo que tenemos muchos valores, creo que tenemos mucha riqueza los mexicanos individualmente, en familias, en nuestros recursos naturales, y es momento de sacar lo mejor de nosotros y ya no lo peor. Entonces, estos espacios es para esto, para cada vez construirnos como mejores hombres, mejores mujeres, mejores seres humanos, y que sacamos a nuestro país adelante y que saquemos a la humanidad adelante, y cada vez
de verdad nos fortalezcamos para ser mejores personas. De eso se trata la vida. Así que yo les agradezco muchísimo. Vayan a ver Viva México, seguramente están todos los cines, en la Cineteca la pueden ver a un mucho mejor precio. Así que yo les invito a que la vean y que platiquemos los próximos días de esto y seguimos con estos temas álgidos, pero muy necesarios para nuestra sociedad, como les digo, para ser mejores, un poquito menos viles, un poquito más libres, un poquito más felices. Muchísimas gracias, yo les agradezco, soy Ana Paola Lara y nos escuchamos el próximo jueves. El otro en 15 días. Abrazote. Por ahora llegamos al final de Mujer Radial. Puedes encontrar el programa en YouTube, Spotify, además de Hiperborea Radio, iHeartRadio y RTV México. Mujer Radial. Sororidad para todas y todos.